buenas tardes aquí en España, pero buenos días en Colombia, en República Dominicana, por la conexión que tenemos con las universidades, desde el máster en responsabilidad y sostenibilidad corporativa que impartimos en la Universidad Politécnica de Valencia, con la Universidad de Medellín en Colombia y con la Universidad Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de República Dominicana. Estos eventos los organizamos periódicamente buscando temas de interés y actualidad con los contenidos impartidos en nuestra maestría y en este caso también promovidos y facilitados por un convenio que tenemos con la Consellería de Hacienda y Economía y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana, de nuestro gobierno regional. En esta ocasión, como decía, nos centramos en el tema del valor social de la medición del valor social para la sostenibilidad y nos acompañan dos profesores que son una verdadera referencia en estos temas. Nos acompaña José Luis Retolaza, brevemente una línea de su currículum, director científico de GE Accounting, doctor en Ciencias Económicas Empresariales, licenciado en Filosofía y Psicología, Senior Research Fellow de la Deusto Business School, profesor visitante de la UPV-HU, investigador del Grupo ECRI y director de Aurquilan Business Ethics Research Institute. Y también Leire San José, catedrática de la Universidad del País Vasco, también en el área de finanzas y Visiting Research Fellow de la Universidad de Huddersfield del Reino Unido hasta 2022. Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco también y investigadora principal del grupo ECRI. Bueno, su trayectoria en el ámbito de la medición social, de la contabilidad social, es reconocida por múltiples investigaciones y aplicaciones reales a diferentes entidades de diferentes sectores. Y en ese sentido, bueno, pues su trayectoria les avala desde hace ya más de 13 años. Y en ese sentido, bueno, pues desde el grupo de investigación ECRI, pues somos muchos desde el ámbito de la academia que seguimos sus trabajos en este ámbito. Y de ahí, bueno, que tenga que agradecerles el que compartan en este espacio del máster pues su conocimiento y nos hagan pues una aproximación a los retos que supone pues la contabilidad social en el ámbito de la sostenibilidad, que es el ámbito que nos ocupa. Por eso, bueno, pues Luis Leire, muchísimas gracias por compartir aquí este espacio con nosotros. Y nada, no me extiendo más, os cedo la palabra para que nos comentéis. Muchas gracias. Vale, pues vamos a empezar un poco con la medición de valor social para la sostenibilidad, ¿no? En este ámbito. Bueno, como ya he hecho la presentación, muy bien, Gabriel, es decir, vamos a dividirnos en dos partes. La primera parte de carácter un poco más general, la de yo mismo, y la segunda parte donde concretaremos un poco más cuál es el proceso metodológico de la contabilidad social, la va a hacer Leire San José. Lo primero quizás es, bueno, pues plantearnos la cuestión de por qué tenemos que desarrollar, digamos, un nuevo proceso, procedimiento o una nueva perspectiva. Nosotros aquí estamos alineados con lo que es el planteamiento sobre los saltos de la investigación científica que propone Thomas Kuhn en su ya conocido libro seminal, digamos, la estructura de las revoluciones científicas, donde plantea que la ciencia no progresa mediante una mera acumulación del saber, sino mediante cambios en la mirada que las personas tienen del mundo. En este sentido, vamos a decir, la contabilidad social supone un cambio en la mirada. Normalmente la mirada, digamos, en la empresa prioritariamente está puesta en la información económico-financiera, en los resultados, etc. Es decir, y en este caso vamos a intentar ponerlas, bueno, en las personas organizadas en grupos de interés, precisamente a los que las empresas u organizaciones les transfiere valor.
Nuestra preocupación aquí, nuestro interés, vamos a decir, no es tanto la empresa, aunque lógicamente la empresa va a beneficiarse de una buena información, digamos, del conocimiento, del impacto que está teniendo, etcétera. Pero el objetivo aquí es conocer cómo la organización, la empresa, las entidades transfieren o le traen valor a los grupos de interés con los cuales se relacionan, ¿no? Este es principalmente la aproximación, digamos, que pretendemos con la medición del valor social que transfieren las empresas y las organizaciones. Empleo, vamos a decir simultáneamente, empresas, entidades, organizaciones, porque la idea es que la contabilidad social sirve para cualquier tipo de entidad, no necesariamente para empresas, pero bueno, prioritariamente, como posiblemente las personas que estáis asistiendo a este curso sí que tenéis relación con empresas, por eso empleo en muchas ocasiones la empresa. Entendámoslas, aunque no lo son completamente, como sinónimos cuando yo empleo empresa, organización, entidad, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues ocurre que muchas veces lo esencial es invisible a los ojos. ¿Qué es lo esencial? Digamos, en una organización, en nuestro modelo económico, lo esencial es que transfiera valor a la sociedad. Muchos tendremos la impresión, digámoslo así, cercana, intuitiva, que lo importante es que las empresas, bueno, vayan bien o tengan buenos resultados, etc. Bien, esto es cierto, pero es cierto porque se marca dentro de una teoría económica que en principio compartimos, donde plantea que el que una empresa vaya bien es un buen indicador de que está generando valor a su entorno. ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre que esto solo es así si no se dan fallos de mercado o algún otro tipo de problema que lo distorsione. En la crisis del 2008-2010 nos hicimos conscientes de que estas distorsiones eran evidentes. Empresas que contablemente generaban muchísimo valor, es decir, al final acabaron siendo una carga, un lastre terrible para los ciudadanos, ¿no? Con lo cual no está claro que esto esté alineado. El tema de que generas beneficios no siempre tiene una correlación con generar valor social, ya que las condiciones que se supone que han de darse para que esto ocurra, en muchísimos casos no se dan, ¿no? Y esto hace que nos hagamos una pregunta, es decir, ¿cuál es el valor social? O el valor, mejor dicho, que las organizaciones generan y transfieren a la sociedad, ¿no? Y esto hoy por hoy resulta bastante difícil de ver, bastante invisible a los ojos. Nuestra lupa, vamos a decir así, no la tenemos focalizada sobre este aspecto de lo social, sino sobre el aspecto de lo económico, de lo financiero. Bueno, vamos a intentar hacer algún tipo de tránsito. Necesitamos ver una nueva forma, digamos, para ver la realidad, que amplíe, que, bueno, desde otra perspectiva, digamos. Este nuevo tema, vamos a decir, se alinea con algunos temas que, bueno, que ya entran dentro del planteamiento general, como es la triple bottom line, es decir, donde pues parece que es objetivo de las empresas el obtener no solo un rendimiento económico, sino simultáneamente aportar un valor medioambiental y un valor social, ¿no? Entonces, una empresa, digamos, no tendría entre sus objetivos, entre sus propósitos, mediamente los resultados económicos, es decir, el indicador de éxito, sino que también debiera fijarse si realmente está alineado con la generación global de valor. Este es, digamos, el planteamiento que de alguna forma soporta vamos a decirlo, el marco teórico con el que actualmente se desenvuelve la sostenibilidad, ¿vale? La aproximación a la sostenibilidad, y en concreto a la sostenibilidad social, nosotros vamos a hablar de contabilidad social, habría todo otro apartado de contabilidad medioambiental, indudablemente complementario. Si estamos hablando de la triple bottom line, estamos hablando de 3 dimensiones: la información económico-financiera, la información medioambiental y la información social. Nosotros nos vamos a centrar y especializar en lo que es nuestro tema, que es el aspecto relacionado con la sostenibilidad social y, por lo tanto, la contabilidad social como un elemento de conocimiento y un instrumento de mejora en la transferencia de valor. Bien.
Este es un tema, digamos, de planteamiento. Cuando hablamos de esto, a veces adoptamos planteamientos, posturas, teorías que parecen similares, pero bueno, que entran en conflicto muchas veces sin tener en cuenta por qué. Yo diría que tenemos mínimamente, quizás sería más, pero mínimamente 4 modelos de aproximarnos a los temas de sostenibilidad social. Uno de los modelos es el de la responsabilidad social. Ha sido un modelo que ha tenido bastante desarrollo, digamos, en la última década, incluso más, es decir, sobre la responsabilidad que las organizaciones y empresas tienen sobre su entorno social, sobre el tema de transferencias, de buenas prácticas, etcétera, ¿no? Pues eso es todo, digamos, un modelo. Es decir, hay otro modelo que es el de la rendición de cuentas. No es exactamente el mismo. Es decir, tienen, lógicamente, intersección, pero es un modelo diferente, centrado, vamos a decirlo así, en información relacionada con la sostenibilidad. Quizá podemos ver los antecedentes de este modelo en el balance social de los años 70, 80, es decir, que ha ido adoptando diversas perspectivas a lo largo del tiempo. Hay otro modelo que es clásico, es el que nace con el tema, con la microeconomía, de hecho en el siglo XIX, que son las externalidades. Externalidades negativas o externalidades positivas que la actividad genera a su entorno. Compartiendo también algunos elementos con los modelos anteriores, usa, digamos, un marco de aproximación diferente a los otros. Y luego tenemos otro que quizás, bueno, tiene bastante actualidad, pero también podemos rastrear, indudablemente en el siglo pasado, sus orígenes, que es el análisis de impacto, ¿no? Bueno, en el análisis de impacto se pretende ver en un momento temporal dado el impacto social, es decir, que generan unas determinadas actuaciones. Todos estos modelos, como hemos comentado, es decir, tienen elementos en común, pero son diferentes en su planteamiento teórico subyacente. Por eso, pues sí que creo que es bueno en un tema que estamos como un máster, de un nivel ya avanzado, el que seamos capaces de identificar los distintos modelos, las conclusiones a las que llegan, las interacciones y dentro del marco con el que nosotros queremos trabajar, es decir, cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro propósito y, por lo tanto, cuál es el que más utilidad o nos ofrece o mejor representa la realidad que queremos conocer, ¿no? Para todos estos modelos, es decir, la contabilidad social es y puede ser un instrumento, porque no es otra cosa, es un instrumento de captar información para utilizarla en alguna tipología de análisis que en general nos pueda permitir luego un incremento del valor generado y transferido. Esto es la idea, ¿vale? En la siguiente, bueno, sería la contabilidad social, la denominamos valor social integrado, que es el VSI, que es una terminología que se está usando bastante y que suele utilizarse, que podría ser útil para cualquiera de estas perspectivas. No se opone a ninguna de ellas, sino que es un instrumento con enfoques diferentes, ¿no? Esto sería lo que yo diría. Es decir, bien, dentro del marco que hemos comentado, el marco, digamos, relacionado con el impacto, tendríamos que tener en cuenta, cuando hacemos aproximaciones, 2 dimensiones. Una dimensión fundamental, yo diría, es la línea temporal. ¿Cuándo estamos haciendo el análisis? Vamos a hacer un análisis antes de las actuaciones, vamos a llamarle -T, un tiempo anterior al momento, digamos, de la actuación. Un momento cero, lo vamos a hacer en el momento que estamos realizando la actuación. Un momento ligeramente posterior, léase a la finalización del ejercicio, por ejemplo, donde se han hecho las actuaciones, lo que se suele hacer normalmente en un análisis contable, léase en una línea temporal más prolongada en el tiempo, 3, 5 años, 10, estamos hablando de análisis de impacto, ¿vale? Y luego la otra dimensión es hasta qué punto, digamos, el análisis es amplio o es restringido. En los amplios que queremos, en los amplios queremos tener la información sobre todos los ítems posibles.
podemos llamarles output, es decir, sobre todas las transferencias realizadas, ¿vale? En el restringido, que queremos tener información de algunos factores, algunos resultados que son clave en el propósito que nos hemos propuesto, ¿no? Y dentro de esta matriz, que como veis es bastante amplia, pues nos encontramos con distintos momentos y distintos procedimientos metodológicos. Si trabajamos, vamos a decir, a priori, nos encontraremos con, cuando trabajamos en un segmento, vamos a decir, amplio, con el análisis de externalidades e internalidades de forma global, externalidades positivas y negativas, generadas por la organización. Cuando estamos trabajando en un ámbito restringido, es decir, nos encontramos con el análisis de aquellas que son útiles o están alineadas con el propósito. ¿Estos temas pueden ser complementarios? Bueno, en algunos casos pueden ser complementarios, pero si nos focalizamos mucho en el propósito, dejaremos fuera algunas externalidades, y si queremos ser completos en las externalidades, pues será mucho más difícil que nos focalicemos en el propósito. Normalmente este análisis a priori suele ser un análisis de tipo coste-beneficio. A veces recibe unos nombres, a veces otros, pero suele ser previo a la actuación. En segundo lugar, podemos tener un análisis de input-output, digamos, en el momento de ejecución, que estos son muy típicos los análisis, digamos, que fundamentalmente se centran en los recursos utilizados, es decir, en el gasto que hacemos para ciertas funciones, digamos, sociales, etcétera, y que somos capaces, pues, de presupuestar y de analizar su ejecución. Yendo, digamos, al ámbito de lo que denominaríamos análisis de impacto, es decir, qué es el impacto que hemos tenido con las actuaciones, tenemos fundamentalmente dos momentos. Uno, impacto corto, y otro, impacto largo. En el impacto corto es donde podemos situar la contabilidad social. La contabilidad social intenta hacer un análisis de los impactos o los outcomes a corto generado por la actividad, por los outputs producidos por una determinada entidad, ¿vale? Es decir, ¿qué ventaja tiene? La de tener una gran amplitud. ¿Qué dificultad tiene? La de que no puede focalizarse y, por lo tanto, no puede buscar o identificar relaciones causales entre las diversas variables implicadas, ¿no? Este es un tema. Entonces, bueno, dentro de esto, como veis, situamos la contabilidad social, digamos, como un análisis a posteriori, pero a posteriori corto, pasado el ejercicio, digamos, un análisis en el ejercicio, es decir, donde intentamos tener una información muy amplia de todos los factores, vamos a decir, implicados, de todos los outputs generados, es decir, pero limitada en su profundidad de análisis, ¿vale? Esto es un tema un poco técnico de dónde situamos la contabilidad social en relación con otras aproximaciones que son complementarias en su puesta en marcha. Vamos, todas ellas se pueden simultanear. Esto nos lleva a un tema que denominamos un principio de incertidumbre del análisis de impacto social. Es decir, si queremos tener una información muy amplia, veas la gráfica de izquierda, resulta que tenemos, digamos, poca fuerza explicativa. Si queremos tener mucha fuerza explicativa, debemos focalizarnos sobre determinados outputs, ¿vale? Bien, en medio, digamos, pues cada vez, y según el modelo, cada vez puede ser más eficiente, bueno, pues podemos avanzar en la explicación que damos y en las relaciones de causalidad. Esta es un poco la idea. A la derecha vemos un poco el principio de incalculabilidad, por lo cual, a partir de cierto elemento, digamos, el ampliar el número de ítems o de outputs analizados hace que el coste se eleve por encima del impacto positivo y, por lo tanto, carece de sentido. La ampliación, digamos, de esta frontera de posibilidad, es decir, para llegar a más output y a más análisis de relaciones causales, bueno, lo va a facilitar la escalabilidad y la normalización, que es el proceso que en este momento está la contabilidad social cada vez en mayor medida.
En este momento también, en paralelo, estamos con todos los estándares de reporte de sostenibilidad por parte de la Unión Europea. Entonces, aquí hay que marcar, lógicamente, pues que la contabilidad social, digamos, resulta un instrumento, no es un método alternativo, es un modelo, vamos a decir, que permite ampliar la información requerida en estos informes de sostenibilidad, de forma que pueda ser más completa, de forma que pueda estar estructurada o conectada a través de la unidad monetaria, que permita análisis más profundos y sobre todo que puedan luego utilizarse en la estrategia y en la gestión. Este es el planteamiento y, por lo tanto, la alineación entre contabilidad social y los reportes de sostenibilidad, ¿no? Este es un tema. Fundamentalmente dentro de los informes de sostenibilidad compartida, ¿dónde encaja bien? Pues encaja bien la parte que vamos a hablar, porque para lo social y la gobernanza, que no deja de ser una gestión social. Para la parte medioambiental se requeriría una contabilidad medioambiental y, digamos, pues la parte económico-financiera, triple bottom line, ha quedado de alguna forma en paralelo o fuera a esta aproximación de sostenibilidad, ¿no? Bueno, esto es para lo que resulta que es útil. Hay dos temas de todo este proceso metodológico que encajan muy bien con el engranaje de los informes de sostenibilidad. Una parte, la del diálogo con los stakeholders, es decir, que se hace necesario. En la actual formulación no se consiste en identificar unos indicadores digamos, sobre los que dar información, sino en establecer un diálogo con los grupos de interés para ver qué realmente tiene interés para ellos. Es decir, lo que se ha denominado materialidad. Materialidad en las dos dimensiones. Por una parte, refería al impacto externo, que es sobre la que la contabilidad social se centra y trabaja, y de otra, de rebote, al impacto que esto puede tener en el propio funcionamiento o el propio, vamos a decir, éxito económico-financiero de la organización, que, aunque no es nuestro foco de atención, no deja de ser una aproximación, vamos a decir, complementaria y de alguna forma solicitada desde los informes de sostenibilidad, que no debemos olvidar que su foco no es lo social, aunque sea de sostenibilidad, su foco es la sostenibilidad de la empresa o la organización. Vale. Como en estos temas muchas veces de valor social de sostenibilidad nos centramos en el propósito, y está bien, ¿no? Manifestar un propósito, pero el propósito por sí mismo no es igual al resultado. Muy buenos propósitos no denotan unos resultados buenos. El que yo pretenda ganar mucho dinero con una actividad empresarial no supone que lo logre, por eso tenemos una contabilidad para analizar luego los resultados. Esto mismo tendríamos que llevar a lo social, es decir, dar crédito a las obras, no solo a las palabras, o obras son amores. Bueno, pues esto es de lo que trata la contabilidad social, ¿no? Se trata de un sistema de información, fundamentalmente. ¿De qué intenta informarnos? Pues intenta de alguna forma superar el problema que tenemos en todo hasta ahora. Y seguimos teniendo los informes de sostenibilidad, que de hecho veis que van por dos partes, la información económico-financiera por una, la información, digamos, relativa con lo social por otra. Es decir, y no encuentran un punto de encuentro, de engranaje. Es decir, es muy difícil decidir qué cambios hago yo en mi plan de gestión, fundamentalmente unidades monetarias, es decir, cuando todo el impacto lo tengo en unidades de otro tipo. La conexión no es fácil, ¿no? Bien, pues es mucho más fácil si tuviéramos en la misma tipología de unidades, ¿no? Esto es de alguna forma lo que se intenta, que todos estos, vamos a decir, objetos de información. Aquí tenemos, digamos, diversas temáticas que hemos visto antes ya propuestas por el EFRAG en los informes de sostenibilidad, es decir, respondan al mismo lenguaje y, por lo tanto, tengas una unidad transversal de análisis. Lo que tenemos en la contabilidad económico-financiera, por otra parte, nada menos, entre comillas, ni nada más. Bueno, aquí se trata pues, de no juntar peras con manzanas. Es muy difícil, es complicado, es decir, tratar en unidades diferentes. Una unidad nos facilita, vamos a decir, el funcionamiento, ¿no? Bien. Una transparencia, digamos, de análisis tampoco voy a desarrollar, pero sobre tres metodologías o tres modelos distintos
de analizar uno, el de los KPIs, que en principio pues, es el que en este momento está siendo predominante, con algunos aspectos, digamos, similares y otros diferentes a la contabilidad social, y análisis de coste-beneficio, que en general, bueno, no voy a decir más conocido, una de las modalidades que se usa aquí en paralelo es la denominada SROI, ¿no? El tipo de unidades, si os fijáis, los KPIs es cuantitativa, no es monetaria, contabilidad social, el SROI sería monetaria. La lógica de análisis son en los KPIs ítems relacionados de forma no sistémica, son un listado que vas añadiendo, que hay más o hay menos, no está claro, digamos, que respondan al conjunto de la organización. La contabilidad social y el análisis coste-beneficio son sistémicos. El marco teórico, aquí coinciden los KPIs y la contabilidad social, es un marco informativo. El análisis coste-beneficio normalmente se circunscribe, no necesariamente, pero preferentemente a una teoría del cambio, que no es necesaria y a veces ni útil en los KPIs ni en la contabilidad social. La amplitud de la información en los KPIs es parcial, focalizada en la materialidad. En la contabilidad social es global, aditiva, informa de todo lo que es posible, aunque algunas cosas puedan escaparse. Y en el análisis coste-beneficio es parcial, obligatoriamente orientada al propósito, ¿no? Esta es una diferencia fundamental entre los tres sistemas. El tipo de información de los KPIs normalmente solo se focaliza en los temas de no mercado. La contabilidad social se focaliza en mercado, no mercado y valor emocional incluso. Y el análisis coste-beneficio prácticamente también en no mercado. La contabilidad social es la única en principio que incorpora el valor de mercado, lo cual es necesario si queremos analizar de una forma homogénea entidades mercantiles, entidades sociales, entidades no lucrativas, entidades públicas. El tipo de información resultante es unidimensional tanto en KPIs como en análisis coste-beneficio y multidimensional en contabilidad social, es decir, dirigido a el valor generado a los distintos stakeholders y al análisis de equilibrio. En los criterios de bondad, en los KPIs y la contabilidad social, ambos son el criterio de los stakeholders, y en análisis coste-beneficio es el definido por el financiador, sea esta administración pública o un financiador privado. El coste de oportunidad, es decir, en los KPIs no se considera, en la contabilidad social tampoco se considera, y en el análisis coste-beneficio sí normalmente se estima. Los ámbitos de incertidumbre, es decir, en los KPIs el ámbito de incertidumbre fundamental es el algoritmo sin normalizar. En la contabilidad social es el valor razonable, es decir, qué valor en unidades monetarias tiene una unidad de otro tipo. Es decir, y en análisis coste-beneficio comparte la incertidumbre sobre el valor razonable y tiene algunos ámbitos de incertidumbre propia, como la tasa de decrecimiento, el peso muerto o la atribución, ¿no? Bien, estos son, digamos, para focalizarnos en pues, qué tema, qué ámbito nos interesa. A partir de aquí, bueno, por la contabilidad social, un viaje a lo desconocido, unas nuevas métricas expresadas en unidades monetarias, ¿no? ¿De qué hablamos? Pues hablamos de un paradigma alternativo, el de contabilidad social. Hablamos también de un modelo subyacente de análisis, el modelo poliédrico, este que veis a la derecha, igual que la contabilidad económica financiera, tiene, digamos, de modelo subyacente la doble entrada, digamos. Este tiene pues, un modelo, digamos, donde identifica el valor generado para cada uno de los stakeholders y el valor compartido. Un proceso metodológico, como no puede ser de otra forma, hay que seguir un método paso a paso, el SPOLI, y una transferencia de unidades monetarias, que es la gran diferencia con otros procedimientos de análisis, como hemos comentado. Es decir, que lo lleva al mismo lenguaje que el análisis económico-financiero. La contabilidad tradicional tiene, vamos a decir, la moderna tiene 500 años de historia, desde Pacioli hasta la actualidad, más o menos. Es decir, y bueno, nosotros acabamos de empezar, entonces todavía queda mucho por desarrollar, no puede estar al mismo nivel, esto es cierto. Pero también es cierto que desde el primer documento contable que se conoce, el Hueso de Shango, hace 20.000 años, es decir, 19.500 años no hemos funcionado con el modelo contable que ahora damos por hecho, por supuesto. Es decir, hay innovaciones radicales. Quizás en este momento también podemos estar en una innovación radical. ¿En qué? En la ampliación de la contabilidad económico-financiera. Nosotros visualizamos la contabilidad social como una ampliación de la contabilidad económico-financiera, se focaliza en un stakeholder, el accionista o el inversor, y en un tipo de valor, aquellas transacciones económicas que tienen una contraprestación de precio. ¿Podemos ampliar? Sí, podemos ampliar
el stakeholder inversor a múltiples stakeholders, trabajadores, gobierno, proveedores, ciudadanos, etcétera, que perciben distintos valores, pero también en positivo y por lo tanto multidimensional, una gran desarrollo. Las transacciones económicas a cambio de precio podemos ampliarlas, sí, al valor de no mercado. Se transfiere un montón de valor de no mercado que, lógicamente, no aparece en contabilidad y, por lo tanto, no tiene visualización. En las cooperativas, en los análisis que hemos hecho, diríamos que del valor que generan entre el 40 y el 60% es de no mercado, es decir, generan lo mismo de valor de mercado que de no mercado. Luego tiene una importancia radical. Y luego añadamos el valor emocional, aquel plus que generan a los diversos grupos de interés, ¿no? El modelo que hemos comentado, que es el poliédrico, lo único que denota es el valor que se genera para unos stakeholders. Hacemos, vamos a decir, un análisis consolidado, en vez de sumar aquel que está repetido porque es un valor compartido, se contabiliza una sola vez, vamos a decir. Y luego tiene la peculiaridad que aquí está dibujado en función de las características del valor. El valor de mercado no es excesivamente compartido, salvo entre clientes y factores de producción. Entre los factores de producción, en principio, tienen cierto conflicto por la apropiación del valor de mercado. El valor de no mercado, que normalmente lo pueden utilizar diversos grupos de interés de forma simultánea, y el valor emocional, que casi es obligatorio que sea compartido para que sea percibido. Esto es un poco el modelo subyacente. Tenemos algunos principios de contabilidad social, 6, fundamentalmente, 2 compartidos con la contabilidad económico-financiera, es sistemática, uniforme y continuada a lo largo del tiempo, universal para todo tipo de organizaciones, administraciones o entidades no lucrativas, empresas, etc. 2, vamos a decir, que tienen algún problema, algún conflicto, algún tema, pero que también lo tienen en el ámbito económico-financiero, que es, por una parte, la intersectorialidad, es decir, entre los distintos sectores hay dificultades de análisis comparativo, pero esto también ocurre en análisis económico-financiero, donde incluso hay proxies advisors sectoriales, es decir, es un problema compartido. Y luego, es verdad que el valor razonable, que también se usa en la contabilidad económico-financiera, normalmente se usa para la valoración de activos, mientras que la contabilidad social se usa para la valoración de bienes y servicios. El procedimiento es igual, pero los problemas a los que nos enfrentamos no son exactamente los mismos. Y luego tiene 2 aspectos significativamente distintos que hemos comentado en la gráfica anterior, que es por una parte que es integral, genera el valor, consolida el valor generado a través de mercado, de no mercado o incluso de forma emocional, y que tiene una perspectiva multi-stakeholder. Y por lo tanto pasa de la maximización al equilibrio. Esto es un elemento diferencial. Sobre este trabajo, digamos, pues llevamos 13 años, empezamos en el 2011 en un proyecto con la Antigua y en todo este tema, pues de unas experiencias iniciales en entidades no lucrativas, se amplió a la administración pública, experiencias con administración pública, se amplió a experiencias en empresas, incluso cotizadas, etcétera. Y bueno, se ha ido demostrando útil en todas, digamos, este tipo de entidades y estos procesos, salvando, lógicamente, diversas dificultades de investigación. En la actualidad hemos desarrollado la contabilidad social en más de 300 empresas y se ha ido consolidando, digamos, todo un proceso de conocimiento, de normalización, etc. Cada vez hemos sido más las universidades que nos hemos ido implicando. Empezamos en la Universidad del País Vasco, es decir, y poco a poco se han ido implicando distintas universidades, es decir, habrá que añadir ahora la Universidad Politécnica de Valencia en este proceso y este listado, que estamos encantados. Y como veis, también empieza a tener una dimensión internacional con distintas instituciones, universidades implicadas en distintas partes del mundo, ¿no? Bueno, eso es lo que esperamos, a que sea una contabilidad global, digamos, aplicable a empresas de todo el mundo. Hemos ido desarrollando, aquí es un mero ejemplo de unos cuantos, hemos ido desarrollando multitud de investigaciones, trabajos, escritos, etcétera, que están en general todos en abierto y por tanto a disposición de cualquiera que quiera ampliar, con que ponga contabilidad social, alguno de nuestros nombres, alguna referencia, tendrá acceso a todos estos artículos. Es decir, y por lo tanto, digamos, lo que hemos lanzado en estos años, que cada vez se consolida más, es un nuevo modelo
alineado con la teoría stakeholder. Tenemos algunos artículos publicados conjuntamente con Edward Freeman, es decir, que permiten una nueva perspectiva en la valoración de lo que las organizaciones aportan o detraen al conjunto de la sociedad. Y a partir de aquí, le cedo la palabra a Leire para que explique cuál es el procedimiento metodológico de actuación. Hola, buenos días y buenas tardes para otros. Voy a continuar con la presentación haciendo una revisión de en qué consiste la contabilidad social y, como bien ha dicho José Luis Retolaza, pues estamos hablando de un sistema de información. Es un modelo, ¿no? Un modelo que nos va a proporcionar información tanta como nos gustaría, ¿no? Para poder hacer todos esos análisis desde la perspectiva social, ¿no? Los principios van a ser siempre los contables y vamos a utilizar siempre las unidades monetarias. Eso nos va a dar una perspectiva muy diferente de cómo entendemos ese ámbito social de las organizaciones. En algunos casos, como en la economía social, pues llevamos desarrollando durante muchos años esta perspectiva social, la llevamos trabajando, pero luego hay que evidenciarla. Entonces tenemos que buscar un sistema que nos permita exponer cómo se está haciendo estas actuaciones sociales en las organizaciones. Y lo queremos hacer desde una perspectiva integrada en toda la organización. La cuestión es cuál es el fundamento y los principios de la contabilidad social. Por un lado es el modelo poliédrico, esa flor que nos ha estado exponiendo José Luis, ¿no? Y en este caso veíamos cómo se veían representados todos y cada uno de los intereses particulares y también los compartidos. Pero luego vamos a tener una serie de principios, como son el Action Research, la fundamentación de creación de valor para los stakeholders, la perspectiva fenomenológica que va muy ligada al diálogo con los stakeholders y el valor razonable como sistema de medición. Como decía, en el primero de las perspectivas tenemos ese modelo poliédrico en el cual pues, vemos representados todos los valores, el valor social que se va generando a cada uno de los stakeholders. Pero aquí lo ideal es que las organizaciones compartamos valor entre diferentes stakeholders. Y sobre todo, pues bueno, ese sería ese valor de no mercado, el que se puede compartir. Además, tenemos el valor emocional, que es el que es inédito a que se comparta entre diferentes grupos de interés. Aquí lo tenemos representado en esa figura tipo flor, que se ve en color azul, pero luego tiene distintos círculos. El más amplio es el más particular, el cual se fundamenta a veces en esa perspectiva más de particularidades. El segundo interior es el del valor que estamos compartiendo, y el último, que está en rojo, pues sería el valor emocional. Además, tenemos esos 4 principios, decíamos. El primero es Action Research, y aquí veníamos diciendo qué es lo que ocurre cuando queremos aplicar la contabilidad social. No es posible hacerlo desde un ámbito externo a la organización. Es decir, tenemos que colaborar conjuntamente entre expertos o gente que puede ayudar en ese proceso y la propia organización, que va a ser quien sepa y tenga todos los conocimientos. Y vamos a desarrollar sistemas para dar respuestas. Así estaríamos integrando la investigación, acción y la participación. En segundo lugar, es ese desarrollo de integración y creación para y por los stakeholders, los grupos de interés. Sí que cada una de las organizaciones tiene que conocer cuáles son aquellos grupos a los que les está generando valor social. Esta perspectiva, como decíamos antes, sobre todo tiene una de las materialidades, que es aquella en la que se está generando valor para la sociedad. Creemos que es la inédita de la perspectiva social. Si bien ahora, pues con la doble materialidad, también tendríamos que ver cómo todo ello afecta a la propia organización y a las finanzas de la organización. Lo que sí que tenemos claro es que lo que estamos exponiendo es que no es a quién le quiero generar valor social, sino a quién le he generado valor social. Si recordamos cuál es esa figura que nos presentaba José Luis en función de cuál es el ámbito de actuación, la temporalidad y la amplitud, decíamos, bueno, una vez que haya acabado el ejercicio, al de poco es cuando aparecerá
la contabilidad social. Y además lo va a hacer de forma amplia, lo que significa que va a intentar integrar tantos aspectos como sean necesarios para explicar de forma global el valor que ha generado una organización a la sociedad. Siempre tendremos que estar pensando, por tanto, a quién le he generado ya valor social. La fenomenológica, esta perspectiva, esto va totalmente alineado con la nueva normativa europea y nos está diciendo, bueno, no puede ser la propia organización la que determine a quién le está generando valor y cómo le está generando ese valor social, sino que tiene que ser todos esos grupos de interés con el diálogo. Tenemos que ver que se focalizan y que ellos mismos, las personas que están detrás, que como siempre Freeman nos dice, que tienen esos ojos, tienen caras, tienen personalidades, nos van a tener que evidenciar que se ha generado ese valor social por parte de la organización. En eso consiste el fundamento de los diálogos, de ese diálogo que, si bien comienza de forma cualitativa, va a acabar en una monetización del valor social que les hemos generado. Recordar que con monetización no queremos exponer esa capitalización del valor social. Todo lo contrario, lo que queremos es utilizar de forma instrumental las unidades monetarias para realmente establecer cuáles son los propósitos de las organizaciones en las mismas unidades que lo hacemos en el económico financiero. Esto nos permitiría una integración completa y total con ese ámbito económico que tenemos en las organizaciones ya generalizado. Esto nos va a permitir empoderar, podemos decir, a esa perspectiva social y no solamente hacerla, como llevamos muchos años haciendo y desarrollando, sino que también se visualice, se caracterice, se gestione y estratégicamente sea una decisión a tomar y a mejorar dentro de las organizaciones. Y por último tenemos esa fórmula, ¿cómo vamos a transformar todo esto en unidades monetarias? Pues para eso vamos a un concepto contable. Aquí no es nuestra aportación, esto lo hemos cogido por el desarrollo que la contabilidad ya ha tenido. Es lo que se denomina el valor razonable. Tenemos una serie de actuaciones, recordamos, en el valor de no mercado. ¿Y qué es lo que nos pasa? Que no tenemos transacciones económicas que nos reflejen el valor que han generado, pero sin duda generan valor. Con lo cual le queremos dar unas unidades monetarias a cada una de las actuaciones, actividades que realizamos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, tenemos tres niveles posibles. El primero de ellos es porque existe un activo que ya está cotizando, una actividad que ya tiene un precio en el mercado, y entonces, pues bueno, asimilaremos a ese precio. La segunda mejor opción es, bueno, exactamente lo mismo no se hace en el mercado. No hay una un contraste económico, una contraprestación económica de esa actividad, pero hay algo similar. Esa asimilación nos va a permitir utilizar esas unidades monetarias para lo que nosotros estamos haciendo. Y la tercera de las opciones sería, bueno, es que ahí no existe nada, ni siquiera similar, es exclusivo. Pues bueno, ya tendríamos que hacer un análisis más completo para conocer cómo valorar en unidades monetarias esa actividad que hemos realizado, que tiene valor, y encima queremos dotar de unidades monetarias para que sea interconectado con las actividades que realizamos en la organización y que sí que son transaccionales, porque queremos representar su valor general. ¿Y cómo se aplica? Decíamos valor de mercado, valor de no mercado, y luego ya tenemos el emocional. Vamos a ver las distintas fases. Primero, una pequeña definición de valor social integrado. El VSI es el valor que una organización genera para el conjunto de la sociedad. Y la sociedad la entendemos como ese grupo de interesados, grupo de stakeholders. Incorporará tanto el valor generado a través de la actividad de mercado como aquel que se distribuye al margen del mercado. Y también luego podremos incluir el emocional, que existirá, pero en algunas ocasiones, pues bueno, no nos alcanza el trabajo a esa inclusión del valor emocional. Decíamos, valor de mercado, aquel que ha transferido y tiene una contrapartida en precio real, estará recogido en la contabilidad. El valor de no mercado es aquel valor que sí que se ha transferido, pero no ha habido una contrapartida en unidades monetarias, pero le vamos a dotar
de esas unidades para que se refleje, se comunique, se gestione y estratégicamente se incorpore en las decisiones integradas de la organización. Y por último, el valor emocional, que será como una perspectiva de recogida mediante cuestionario, y lo que vamos a hacer es clasificar o reorganizar los primeros dos que hemos tenido, el valor de mercado y el valor de no mercado. El valor de mercado, como vemos en esta transparencia, vemos que lo que hacemos es, desde la ECA, tiene el estado de valor añadido. Lo que hace es una distribución de lo que se ha generado ya y que ha sido recogido en la cuenta de pérdidas y ganancias. Pero vemos cómo vamos a generar valor para, pues vamos a tener a los clientes, a los proveedores, vamos a poder recoger qué se ha generado al trabajo, cuánto se ha retenido. Es una distribución y una explicación de ese valor generado. El de no mercado sí que es más diferente y lleva un proceso más largo, que como podemos ver o podríamos comprobar, en sí mismo ya genera valor, porque vamos conociendo qué y para quién tenemos un propósito, cómo le estamos generando valor social a esos grupos que son objeto de percepción de valor, en qué variables realmente le estamos generando más valor, pero que no han sido transaccionadas, pero que sí existen, y cómo las vamos a transformar. Con fases, con los pasos, fijamos el equipo, identificamos cuáles son los grupos de interés, el mapa de stakeholder, identificamos cuáles son las variables de valor mediante ese diálogo con los stakeholders, que todo ello encima nos va a permitir hacer una trazabilidad de a quién hemos generado y cómo le estamos generando ese valor. Todo ello, y gracias al valor razonable, pues, y a los rangos que van a ir apareciendo, pues podemos trasladarlo a unidades monetarias. Y a partir de aquí ya vamos a tener un instrumento de información que vamos a poder, que nos va a permitir visualizar de forma global y mediante distintos ratios podemos hacer todos esos análisis. En cuanto al valor emocional, y la tercera de las partes, podemos decir que siempre estamos pagando al final, o se puede estar pagando un precio por las actividades que hemos ido realizando. Sí que existe ese excedente al consumidor, lo que significa que, pues bueno, a veces estamos por encima emocionalmente, estemos dispuestos a pagar más de lo que ha sido transaccionado, otras veces justo lo contrario. Y por eso, pues bueno, vamos a tener que realizar cuestionarios a los diferentes stakeholders sobre las variables que hemos ido valorando para saber si realmente tenemos un excedente o una minoración de ese precio que hemos asignado. A veces porque ha habido una transacción económica en el de mercado y a veces porque es la unidad monetaria que le hemos asignado a partir de la estandarización del valor otorgado en el mercado. Y de esta forma, pues bueno, iríamos ajustando al valor o ajustaríamos el valor emocional a lo ya realizado. En pasos, podemos ver en esta figura, pues tenemos ese mapa de stakeholder que ha sido consensuado entre expertos y la organización, el diálogo con los stakeholders que se ha realizado por entrevistas, el listado de variables de valor, y esto se ha podido realizar mediante la triangulación, porque esto permite que desde distintas perspectivas llegamos a la misma conclusión. Monetizamos el valor de no mercado porque hay una serie de evaluaciones, de análisis, y utilizamos aquí la estadística para determinar las unidades monetarias para cada una de las actuaciones. Ya tendríamos entonces el valor de mercado que podemos localizar desde el estado de valor añadido más esa transacción de valor inducido a los proveedores para así tener el valor social integrado, mercado y no mercado. Y luego ya podríamos analizar o incluir el emocional. Y así pues empezar con toda esa comunicación, análisis, gestión y estrategia. Podemos tener ese cronograma para saber los pasos. Aquí tenemos una figura de un posible potencial mapa de stakeholder, personas que están ahí detrás de nuestra organización, a quienes les queremos
generar valor y a quienes les hemos generado valor social. Y llegaremos más allá. Sabremos cuánto valor social en unidades monetarias les hemos generado a cada uno de los stakeholders. Aquí tenemos otro ejemplo, más sencillito, con post-it. Tenemos que realizar esa triangulación para que realmente exista ese consenso de cuáles son las variables de valor que estamos generando a partir de ese diálogo con los stakeholders, algo cualitativo, pero sí que tenemos que controlar que realmente se haya hecho esto en la organización, con documentos, con información y con la observación directa también. Y llegaremos a este tipo de tablas, un listado de variables de valor que pueden ir desde la creación de trabajo, que luego podremos, y como nos decía José Luis Retolaza, alinearlo con el propósito para saber si realmente lo que estamos logrando generar es lo que pretendíamos lograr. Pueden ir desde esa creación de valor hasta favorecer el cumplimiento con legislación vigente o ahorros generados por el servicio de recogida de ropa, por ejemplo, en este caso. Cuando hablábamos del valor razonable, tendremos que recoger información de mercado. Decíamos, bueno, si hay un precio estandarizado y se está diciendo que en el mercado el alquiler de un piso en esta zona es de 800 euros, pues podemos decir, pues ya está, si yo tengo gratuitamente pisos para personas que necesitan, pues puedo asignarle esos 800 euros. A veces no es tan sencillo y tenemos que ir a muestreos. Quitamos los outliers, las partes extremas, y luego pues utilizamos la estadística como la media, a veces hacemos la media móvil, dependiendo las características que tenga la escala, determinaremos cuál es la unidad monetaria más idónea para valorar esa actividad que ha sido realizada en la organización. Y así llegamos a algo tal cual, de generación de valor para los diferentes grupos de interés. Y así estamos viendo que en esta organización, por ejemplo, se está generando valor distribuido a la administración, a los trabajadores, a los socios, a los inversores, a los proveedores y a la sociedad en general, que es un consolidado. Pero esto va mucho más allá que el beneficio económico, que está mucho más alineado con uno de los stakeholders y que en general suele ser el accionista. Ahora estamos viendo otra perspectiva, multi-stakeholder, desde diferentes perspectivas, aunque utilicemos también las unidades monetarias como sistema de información para que luego se pueda integrar en la estrategia y en la gestión de las organizaciones. ¿Y cuáles son los principios de la contabilidad social? Esto lo paso rápidamente, que José Luis ya lo ha explicado. Sistemática, universal, multisectorial, valor razonable. Y decíamos también pues, que puede ser integral y de perspectiva multi-stakeholder. ¿Y qué utilidades, qué aplicabilidad tiene la contabilidad social? Pues una de ellas es comunicar, además de decir cuánto estoy generando económicamente, si tengo beneficios o pérdidas y cómo las he logrado, con la operativa o con la extraordinaria, pues estaré exponiendo todo ese valor que se ha generado en unidades monetarias y para los diferentes stakeholders. Me permitirá también hacer benchmarking, comparativa, no solamente con el resto de organizaciones de mi sector, sino también con uno mismo y viendo la evolución, porque querré llegar a un punto de valor social generado. Y esto me permitirá establecer diferentes estrategias. Incorporar información nos dará una medición de hacia dónde quiero llegar y cómo voy a llegar. ¿Cuánto he generado para los trabajadores? ¿Esto es lo que yo pretendía? ¿O en este caso prefiero generar más para la ciudadanía en general o para la administración pública? Y esto nomás nos va a permitir una gestión completa, empoderamiento de las personas, trabajadores, directivos y el resto de stakeholders. Así como pues, el impacto, ¿no? Podré realizar tantos análisis de impacto como me sea posible. Recordar que con este modelo, con este sistema de información, lo que hacemos es anualmente ver cuál es el valor social que hemos generado desde la organización y hacia la sociedad, hacia los grupos de interés. Pero con un análisis continuado veremos hacia dónde vamos y también incluso podremos realizar análisis en función del género, del territorio, de los ODS, etc. Rápidamente unas pinceladas. Pues vemos como en la comunicación de hablar de un beneficio, en este caso negativo, una pérdida de 240.000, podemos hablar de un valor social generado de 89 millones de euros.
no va a ser que vamos a tener económicamente esas monedas, sino que hemos generado tantas actuaciones como estas unidades monetarias. Podemos hacer ese benchmarking que decíamos. Y en este caso, pues bueno, podemos realizar esos ratios. En este caso sería el índice de valor social añadido. ¿Cuánto estoy por encima del presupuesto que estoy generando? Incluso puedo analizar estratégicamente. Y como decíamos antes, pues bueno, estoy generando tanto valor de mercado como de no mercado, 50%, incluso el 60%, ¿no?, de la actividad. Incluso podremos hacer unos análisis parciales y esto me va a llevar a tomar decisiones sobre el valor económico social directo, el social indirecto, el valor social de no mercado, y entonces podré decidir si aumentamos ese valor social o cómo evoluciona. También podemos hacer el cálculo constante en el tiempo, una misma organización en distintos momentos, ¿no?, para ver, pues bueno, cómo ha evolucionado. Y en este caso vemos cómo desde los 141 millones, pues pasamos hasta 207 en el 2018, en este caso, ¿no? Si lo hacemos por grupos de interés, por stakeholders, ¿qué es lo que nos permite ver? Bueno, estamos viendo que en este periodo de 3 años, 2014-2016, pues bueno, vemos que siempre está incrementado ese valor social integrado, vemos en la sociedad hay un incremento, la última de los histogramas, pero estamos viendo que los trabajadores, por ejemplo, están percibiendo cada vez menos valor social. En el 2016 menos que en el 14. Y sin embargo son los inversores los que cambian. Bueno, pues esto es algo que nos puede preocupar en nuestra organización y podemos tomar medidas. Si tuviéramos solamente el valor económico, pues igual esta información no tendríamos y no nos afectaría. Además, también en la gestión podemos ver el valor social añadido, que en este caso, pues bueno, vemos que en 2013 tenemos 1,2, 20% por encima del presupuesto, el valor social que estamos generando, pero sin embargo vemos que esto va minorando. Entonces, pues bueno, es un sistema de alarma, ¿no? Como podemos tener muchos ratios, el ratio de liquidez, de solvencia, etc. Decíamos que podemos hacer diferentes análisis sobre el género, siempre y cuando tengamos esa información dividida, hombres, mujeres, pues podemos saber si existe algún problema en cuanto a la generación de valor social para cada uno de los stakeholders y para cada una de las partidas. Y lo mismo ocurre con los objetivos de desarrollo sostenible, que podemos ver a cada uno de esos 17 objetivos ODS, pues cuánto estamos generando. En este caso es uno de los proyectos que lleva Siemens Gamesa y podemos ver cómo se está generando una cantidad concreta en unidades monetarias para cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí viene, pues, ¿con quién se puede hacer? Pues bueno, una de las opciones es el propio GeoAccounting, es una comunidad de usuarios que integra no solamente universidades, que nos las ha estado exponiendo José Luis Retolaza previamente, sino que también, pues bueno, están las propias organizaciones y también tenemos a las consultoras que se van integrando, porque esto es un proceso, un modelo que está activo, es dinámico, va cambiando, va mejorando y bueno, pues es un sistema que necesitamos de la participación y aplicación de diferentes organizaciones. Además, para ello, pues bueno, tenemos un grupo de investigación que trabaja y permite dar garantía a ese valor razonable. En este caso, estamos ahí en la foto hace ya algunos años, pero pues bueno, alguno igual se ha identificado. En este caso, estamos viendo cómo fuimos mejorando en un grupo y vamos integrando cada vez más organizaciones porque es el deseo de todos que cuanto más organizaciones lo puedan realizar, pues un mayor éxito tendrá tanto para el benchmarking como para el desarrollo, como para la actualización. Y recordar que esto sirve para el informe de sostenibilidad y esto da una visión integrada y completa en comparación con otros sistemas o otros modelos. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leire. Muchísimas gracias, José Luis, por vuestra exposición. Ha quedado muy claro y aparte ajustado al tiempo disponible y programado que teníamos en este espacio de
streaming, de emisión en directo a través de Internet, de este espacio de compartir conocimiento. Yo, para cerrar un poco a nivel de colofón, sí que os quería preguntar, y desde el ámbito de vuestra experiencia, ¿qué aconsejaríais a las organizaciones, a las empresas que se quieran aproximar a medir su impacto social desde la experiencia de ya las múltiples organizaciones con las que habéis trabajado? Un poco así como los consejos para aproximarse e ir trabajando en esta línea. Bueno, yo creo que aquí, es decir, aunque indudablemente esto se puede hacer aproximándose a través de los documentos o textos, etcétera, que existen, siempre, digamos, una aproximación más personal, más humana, o bien a equipos de investigación, a universidades, digamos, a empresas que ya realizan la contabilidad social, puede dar, digamos, una visión mucho mejor, digamos, del proyecto, de cómo afrontarlo y, sobre todo, dar compañeros en el viaje, que yo creo que esto es muy interesante. Yo, por añadir algo, creo que lo más importante es el propio proceso. Lo más importante es el propio proceso. Cuando te integras en él es cuando realmente empiezas a conocer tu organización desde esa perspectiva social, desde esa perspectiva, desde voy a ver a quiénes estoy generando valor social, voy a dialogar con ellos, no me voy a acerco a los stakeholders. Y luego ya si consigo acabar el proceso, consigo transformar todo esto en unidades monetarias. Es un sistema de comunicación que nos amplia, que nos visualiza de otra forma. Entonces sí que, pues bueno, animo a todos ellos. La forma de realizarlo, como decía José Luis, pues bueno, hay múltiples fórmulas. La idea siempre es dar toda esta información, ser transparentes, pero luego, sobre todo, pues si podéis dejar ser ayudados, ¿no? por expertos, por universidades, pues bueno, creo que estaremos encantados desde la UPV, UPVHU, también Deusto, y como habéis visto, según en qué ciudad estéis, pues seguramente encontramos a alguien cercano que os pueda ayudar, os pueda acompañar, porque así será mucho más enriquecedor. Y nosotros siempre aprendemos también con cada una de las organizaciones, ese es el reto que tenemos siempre. Que nos entra una pregunta por el chat. Visualizamos. Todo serio. Una gran exposición, una pregunta: el valor emocional de los trabajadores, ¿cómo se podría medir? Bueno, una pregunta no de gran. El valor emocional, como hemos comentado, se mide, digamos, en el planteamiento que nosotros hacemos, se mide cómo el excedente o cómo la diferencia, en este caso es a la inversa, es decir, cómo lo que un trabajador estaría dispuesto a dejar de ganar para permanecer en la entidad, ¿no? Esta es la forma de medirlo, digamos. Y bueno, pues para esto existe un procedimiento y una técnica, digamos, que se puede aplicar. Lo que pasa es que la explicación, digamos, del procedimiento concreto de medición, yo creo que supera un poco lo que es pues el marco de este curso. Pero bueno, si tienes un interés específico, estaré encantado de comentártelo, y además lo tenemos publicado en un artículo que está en abierto y es accesible. Entonces te lo podemos pasar la referencia. Muy bien, pues en principio, por ajustarnos al tiempo, vamos a culminarlo aquí. Sí que hemos tenido pues bastantes participantes conectados y bueno, con algunas también planteando algunas cuestiones, y nos transmiten también algunas felicitaciones desde Medellín. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Y nada, reiterar las gracias y el agradecimiento a José Luis, a Leire, aprovechando que esta mañana hemos compartido un taller de investigación, pues que nos hayan acompañado también en este espacio que para nosotros, para el máster, es muy importante, de proyección de lo que hacemos, tanto a nuestros alumnos actuales como nuestra comunidad de egresados, cada vez más importante, no solo en España, sino también en Latinoamérica.
Pues con esto acabamos aquí y nada, muchas gracias y hasta el próximo evento que iremos publicando en nuestras redes sociales, que esperamos en breve poder ofertaros alguna actividad también dentro del interés, como siempre, de la sostenibilidad y los temas que ahora en este ámbito nos preocupan. Muchas gracias y hasta la próxima.